Parte 4. Preguntas sobre vida cristiana y doctrina. Carta 27. ¿Cómo puede perdonarme la muerte de otro hombre? «14 de agosto de 1991. Querido Greg, lamento que haya sido un poco lento en responder a tus cartas últimamente. Créeme, no es que haya perdido interés en nuestra conversación. Más bien refleja la cantidad de pensamiento que necesito poner en cada una de tus cartas. La última fue bastante complicada. ¿Qué concepto más revolucionario ese de que las reglas están para llevarnos a aceptar la salvación como un regalo? Nunca había oído una cosa así. En un sentido suena como si alguien estuviera tratando de hacer de un vicio una virtud. Suena como si alguien dijera, bueno, ya que no puedo alcanzar estos niveles en mi vida, simplemente diré que el propósito de tales estándares es revelar el hecho que no puedo alcanzar el nivel de ellos. Pero en otro sentido, tu interpretación de las enseñanzas de Jesús para mí es muy convincente. Tiene el mérito de llevarme a entender algo que siempre he considerado que es verdad. Sencillamente no hay manera de vivir en perfecta congruencia con los ideales de Cristo. Los que dicen que pueden lograrlo o son unos hipócritas declarados o se están engañando a ellos mismos. Por eso, hasta donde lo entiendo, si tu interpretación está haciendo de un vicio una virtud, de todos modos nos vamos todos, cristianos incluidos, al infierno. Si no tienes razón, tener razón no importa para nada. Pero tengo otra seria pregunta que necesito que me la respondas. A través de nuestra correspondencia, continuamente has dicho que Jesús murió por sus pecados, los míos. Tu mensaje parece ser que Jesús recibió el castigo por lo que yo hice, y que por creer en Él puedo estar a bien con Dios. He oído esto antes, pero nunca lo había entendido. Solo que no entiendo cómo puede ser así. ¿Cómo por la muerte de un hombre hace 2000 años se me perdona? ¿Cómo puede un Dios de perfecta justicia castigar a Jesús por mis pecados y luego librarme, sabiendo perfectamente bien que sigo siendo completamente culpable? ¿Y por qué hacerlo pasar a Él por todo ese sufrimiento? Seguramente tiene que haber existido una manera más fácil. Como siempre, espero tu respuesta. Con el amor de siempre, papá. «16 de agosto de 1991. Querido papá, me alegro que esté pensando mucho en nuestros diálogos recientes. No hay apuro, de modo que tómese todo el tiempo que quiera en digerir cada carta. Confío que todo vaya bien con usted y Jean. ¿Ha encontrado Jean un nuevo empleo? Me gustó lo que dice en su última carta sobre los ideales de la enseñanza de Jesús en el sentido de que, si no tiene el propósito de hacernos descansar completamente en la gracia, todos somos una causa perdida. Así es, en pocas palabras, papá. Una ventaja que obviamente personas como usted y yo tenemos sobre la persona bien criada en la religión es que tendemos a aceptar este punto central de la enseñanza de Jesús más fácilmente que esos religiosos. Nosotros sabemos que no tenemos alternativa. Gente como los fariseos, que mantienen una imagen de ellos mismos muy pulidita, están mucho más aptos para pensar que son suficientemente santos y capaces de ganar la aceptación de Dios por un buen comportamiento.
están más inclinados a tomar las enseñanzas de Jesús como un reto de sus propios esfuerzos de justicia. Mientras más difícil la enseñanza, más laboriosos sus esfuerzos. Así que cuando oyen a Jesús decir, sean perfectos como Dios es perfecto, no se desaniman ni claman por misericordia, sino que tratan desesperadamente de ser perfectos. Para ellos la salvación depende de lo que hacen. Esto no solo es un serio malentendido de las enseñanzas de Jesús, sino que también es extremadamente destructivo. Si alguien realmente cree que su salvación depende de su propia bondad, tiene que convencerse a sí mismo de que es suficientemente perfecto ante Dios. Pero como todos son pecadores, en su corazón y mente, sino también en su conducta, el perfeccionismo hace que tal persona religiosa se transforme en un experto en vivir una vida de autoengaño. Como usted dice, constantemente está tomándose el pelo. En forma sistemática suprime cualquier pensamiento introspectivo que pudiera decirle que no está a la altura del reto de Jesús. Por esto los legalistas religiosos son por lo general muy superficiales, especialmente los líderes, porque se han probado a sí mismos que tienen éxito en el juego de autoengañarse. Cualquiera cosa que no se acomoda a su imagen religiosa, tratan de esconderla debajo de la superficie de su conciencia. Esto es una enfermedad. Significa que cada problema que es necesario enfrentar en la vida de una persona así, cada herida que necesite sanar, nunca puede enfrentarla ni curársela. Todas las enfermedades emocionales y espirituales las toman como una acusación y, por lo tanto, las cubren con apariencia religiosa. Obviamente las consecuencias de esto son muy destructivas. Cada neurosis, dice Scott Peck, es el resultado de no querer enfrentarse a la realidad. Es posible cubrir temporalmente la realidad con una apariencia brillante, pero al final la realidad siempre gana. Por esto los individuos y las iglesias legalistas son frecuentemente disfuncionales. Tapan todo lo que debería tratarse abiertamente. Lo que ocurrió con Jimmy Swaggart, sospecho, es un típico caso de esto. De todos modos, creo que queda perfectamente claro que el propósito central de las enseñanzas de Jesús fue hacer lo opuesto a lo que el legalismo hace. En lugar de inspirar grandes proezas de esfuerzo propio que resultarían en la negación de la realidad pecaminosa de nuestras vidas interiores, Jesús trató de terminar con todo esfuerzo propio haciéndonos examinar la realidad pecaminosa de nuestra vida interior. Y esto resulta bien si la persona lo escucha a él correctamente. Cuando uno oye de lo imposible de alcanzar que son los ideales de Jesús, cuando finalmente termina con sus propios esfuerzos de impresionar a Dios, cuando finalmente se da cuenta de que todo lo que es y será ante Dios se debe a la obra de Dios y no a la suya, uno puede ser sincero con lo que ocurre en su vida. Uno es libre de ser franco y sincero en relación con todas sus faltas, defectos, pecados, etc. Uno puede ver que nada se gana con fingir ser algo que no se es. Como un amigo mío, Jeff Van Vondren, dice a menudo, solo cuando la manera en que hacen las cosas es irrelevante, éstas se pueden corregir y cambiar. Y esto, cualquier psicólogo se lo dirá, es el ingrediente central de toda salud mental y emocional y espiritual. Así que en pocas palabras, solo por la cruz de Cristo y la gracia de Dios uno puede con seguridad ser genuino, honesto y por lo tanto saludable ante Dios. Cómo una persona puede ser relativamente buena o mala está completamente fuera de este punto. La gracia es, como usted lo dijo tan elocuentemente, papá, un tremendo concepto revolucionario. Le pido disculpas por tantos sermones, pero creo que este principio es, además del más importante, el menos entendido del cristianismo. Pero déjeme ir ahora a su pregunta sobre cómo por la muerte de Cristo puede uno alcanzar el perdón. Para serle franco, papá, no sé cómo ocurre esto. La Iglesia nunca ha llegado a una teología definitiva sobre cómo somos hechos justos ante Dios mediante la obra de la cruz, lo que se conoce como expiación. No creo, sin embargo, que deberíamos sorprendernos demasiado por esto. Si encontramos que la estructura fundamental de la realidad física es impenetrable a nuestra razón, la ciencia está más y más llegando a esta conclusión,
tendríamos que sorprendernos si el acto central por el cual Dios redime al mundo está también nublado por el misterio. No creo. De todas maneras, hay dos cosas que me gustaría decir que quizá puedan echar luz sobre el asunto. Primero, papá, es importante darse cuenta de que Jesús no fue solo un hombre cuya muerte hace 2000 años lo libró a usted de morir. Jesús no fue una inocente tercera parte a quien Dios castigó en lugar de castigarnos a nosotros. No, Jesús es Dios y hombre. Él no solo fue el que condenaron por el delito, Él es la persona contra quien se cometió el delito y quien dictó la sentencia por el delito. El juez mismo recibió el castigo. Así es que en esta transacción no hay una tercera parte, papá. Hay solo dos partes: el Dios Santo y la humanidad pecadora. Y Jesús, que murió por nosotros, es ambos. Esto no es injusticia, papá. Esto es amor incomprensible. Segundo, sin tratar de explicar exactamente cómo ocurre la expiación y si tenía que ocurrir como ocurrió, me parece que la Biblia nos da bastante luz para que entendamos que todo ocurrió como tenía que ocurrir. Podríamos decir que Jesús murió por nosotros sin tener que ir más allá de decir que tenía que morir por nosotros. Creo que tres consideraciones nos ayudarán a entender la muerte de Jesús por nosotros. Primero, Dios es un Dios todo santo. El pecado es, por tanto, fundamentalmente incompatible con Él. Es contrario a su naturaleza, como el arsénico a nosotros. Es más, como Dios es perfecto, tiene que tener congruencia propia. Si alguna vez Dios fuera incongruente con su propio carácter, estaría yendo en dirección de la imperfección. Por esto Dios está perfectamente opuesto al pecado, y es perfectamente congruente e incalificable en esta oposición. Pero en segundo lugar, la santidad no es el único atributo de Dios. Dios es también perfectamente amoroso. Dios es amor, dice la Biblia. Él creó otras criaturas por amor y ha continuado amándonos apasionadamente aun cuando hemos caído universalmente en el pecado. A pesar de nuestro pecado, Dios quiere que vivamos eternamente con Él. Esto, sin embargo, presenta un problema serio, y esta es mi tercera consideración. El problema es: ¿cómo pueden unos seres creados, pecadores sin esperanza, ser declarados compatibles con un Dios todo santidad que está necesariamente opuesto a todo pecado? Voy a argumentar que dos cosas tienen que suceder. 1. Nuestro pecado debe ser expiado. No se le puede sencillamente pasar por alto. Nuestra tendencia a pasar por alto el pecado se debe a nuestro carácter moral imperfecto. Sin embargo, a veces nos sentimos agraviados cuando algún delito serio queda sin castigar. Debe hacerse justicia. 2. Debemos ser cambiados en seres que sean compatibles con Dios y que por lo tanto sean perfectos. Si alguna de estas dos cosas queda sin hacerse, nuestras vidas eternas serán como arsénico en el estómago de Dios. Y aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo pueden ocurrir estas dos cosas? La enseñanza bíblica es que nunca podrían ocurrir por el esfuerzo de la propia humanidad. Nuestra situación de pecado es precisamente mucho más grave por esto. Si fuera por nosotros, ni siquiera querríamos pagar por nuestros pecados. Pero si aún quisiéramos hacerlo, tendríamos que morir eternamente para hacerlo. Pero lo que es peor es que nuestra situación de pecado es tal que ni siquiera si quisiéramos cambiar nosotros mismos podríamos hacerlo. Nuestra esclavitud al pecado nos impide desear y mucho menos alcanzar la perfección de la santidad. Por eso, si las dos cosas van a llevarse a cabo, Dios mismo debe hacerlas, no nosotros. Y esto, papá, es exactamente lo que la Biblia dice que ocurrió en la vida y muerte de Cristo. En Jesús el amor de Dios absorbió su propia justicia. Por su amor hacia la humanidad, Dios satisfizo su propia medida moral, absorbiendo dentro de él el pecado de la humanidad y el castigo que tal pecado merecía. Como hombre, Dios se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:20, paráfrasis del autor.
En Jesús la humanidad paga por sus pecados y Dios juzga en justicia ese pecado, porque Jesús es tanto Dios como hombre. Cristo cumple así la primera condición de hacernos eternamente compatibles con Dios. Cristo también hace realidad la segunda condición necesaria para que la humanidad sea compatible con Dios. Nos cambia eternamente. La Biblia dice que cuando una persona acepta lo que Dios ha hecho por él en Cristo, Dios le da su propia justicia perfecta, la única justicia que es compatible con la divinidad. En el libro de Romanos, Pablo dice: «Mas al que no obra, que trata de ganarse el amor de Dios por su conducta, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia». Capítulo 4, versículo 5. Cuando usted confía en Cristo como su sola esperanza de salvación, papá, Dios no solo perdona todos sus pecados pasados, presentes y futuros, condición 1, sino que también le da su propia justicia perfecta, condición 2. Y Él puede coherentemente hacer esto último porque ya ha hecho lo primero. A usted se le ha dado una nueva naturaleza divina. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, dice la Biblia. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Esto obviamente no significa que la gente sea perfecta desde el momento que da su vida al Señor. Al creyente se le da un nuevo yo, un yo identificado con la justicia de Dios. Pero aún vive bajo una adicción a los pensamientos, emociones y conductas del viejo yo. Ese yo que se identifica con cualquier cosa, menos con Dios. Por tanto, a los creyentes se les da una nueva naturaleza que es lo que verdaderamente son, aunque en diversos grados viven en condición con esta nueva naturaleza. Solo en el cielo el don de la eterna justicia de Dios será perfecta. Solo entonces el viejo yo se revelará como la mentira que es. Nuestro tiempo en la tierra después de nuestra conversión es simplemente un lento progreso hacia ese final. Mucho más podría decir sobre la obra de Cristo si contara con el tiempo para hacerlo. Mientras que el hacernos compatibles con el Padre fue, me parece, un motivo central de la obra de Cristo en la cruz, hay también otros motivos. La Biblia, por ejemplo, hace claro que la muerte de Cristo sobre la cruz de alguna manera acertó un golpe mortal a Satanás y a sus fuerzas demoníacas que han tenido al mundo bajo sitio desde nuestra caída. Véase Colosenses 2, versículo 14 y Hebreos 2, versículo 14. También es claro que Jesús vino a instruirnos, a hacer a Dios visible a nosotros, a darnos un ejemplo humano perfecto al cual imitar, así como a llevar a cabo una serie de otras cosas. Parece que se adecuó perfectamente a la sabiduría de Dios de matar muchos pájaros con un solo golpe, pero no podemos entrar ahora en esos otros motivos. Espero que todo lo que le he dicho resulte útil, papá. Permítame agregar una palabra final. La obra de Cristo es como una cuenta bancaria de $1 millón, la cual Dios individualmente ha separado para que todos sus hijos hereden libremente. Y Él quiere que cada persona sea uno de sus hijos. Pero ese $1 millón permanecerá allí, completamente inútil mientras usted personalmente no reclame su patrimonio, papá. Usted debe decidirse a aceptar la herencia. El hermoso plan de salvación de Dios no es nada si una persona no lo acepta como suyo. Pero cuando se hereda todo lo que implica. Aunque usted es un pecador, en cuanto cree, instantáneamente Dios lo ve con la justicia de Jesucristo. No le halla ni una sola manchita. Cuanto está lejos el oriente de occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, versículo 12. Usted puede enfrentar a su Creador, quien es también su Salvador, con gozo, no con temor. Mi oración, papá, es que su entendimiento se convierta en acción y tome todo esto que es de verdad para usted. Herede el reino. Con todo mi amor y esperanza. Greg.